Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México, este programa que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio, en donde tenemos pláticas con artistas de diversas disciplinas, artistas que están trabajando obviamente en nuestro país, artistas mexicanos, y que nos vienen a compartir pues parte de su historia, su trayectoria, sus proyectos, su obra, etcétera. Así que, pues si es la primera vez que nos ves, te invito a que te quedes hasta el final, porque hoy vamos a conocer a Daniel Gutiérrez. Él es actor, es dramaturgo y bueno, él viene a platicarnos precisamente sobre pues su obra y sus proyectos. Así que pues por favor ayúdanos también a compartir esta plática para que más gente lo conozca. Pues te damos la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por estar aquí en el programa, por darte un poco de espacio. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y pues sobre todo por esta labor que haces de difundir y platicar y conocer más a los artistas de diferentes partes del país y pues nada, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti, Daniel. Sé que estás ahorita pues muy atareado y además, pues bueno, con una excelente noticia, ¿no? Últimamente. Daniel, él es dramaturgo de Monterrey y bueno, acaba de ganar un premio de Baja California, ¿no? ¿Qué tal si nos platicas un poquito, Daniel, sobre este premio que acabas de recibir? Bueno, este premio de Bellas Artes Baja California Dramaturgia, Luisa Josefina Hernández, pues primero, estoy como muy contento por haber recibido este premio, porque la obra de Mariana viene cada mañana haya sido premiada, haya sido seleccionada. Y pues hasta ahorita, ya que van pasando los días, voy asimilando un poco más las cosas porque pues son cosas que uno espera en algún momento lograr, pero cuando llega pues no te lo imaginas, es de improviso. No es que no te lo esperes, pero es, pues uno de pronto hace su día. Ese día fue un viernes y yo ya estaba planeando mi día, qué iba a hacer, y de pronto recibo la llamada y me notifican de la Coordinación Nacional de Literatura que mi obra ha sido premiada. Y pues nada, me puse muy contento porque pues también he tenido mucha actividad últimamente con una obra que tengo en escena y justamente venía de un viaje, de una gira en Veracruz, en Jalapa nos presentamos y pues yo ya quería como otra vez volver a la rutina y pues surge esto y ahora sí que otra vez empezó todo a cambiar. Y la verdad me siento muy contento, me siento mm, pues agradecido un tanto con la vida y pues también el hecho de que ahora una obra sea premiada mía, pues la verdad me siento muy, muy honrado. Claro que sí, ¿no? Pues bueno, primeramente muchas felicidades, Daniel. Sabemos que todo esto es el resultado de gran trabajo y que como dices, ¿no? Bueno, como artistas yo creo que todo el tiempo estar pues en convocatorias y eso siempre está la esperanza de salir Ujú. con Sí, algún apoyo, ¿no? Con un premio y el hecho de recibirlo pues obviamente es así como que supongo que no cabías en ti, ¿no? Ese viernes y pues bueno, obviamente como dices, pasan los días y la emoción se va asentando, se va asimilando, pero ahí está, de todos modos, ¿no? Y pues no es para sí, sí, sí. menos, no es para menos, Daniel. Es pues un reconocimiento a obviamente todo tu trabajo y todo tu esfuerzo, y pues un gran apoyo, ¿no? También pues Sí, sí, sí. para promover mucho más tu trabajo, que se haga más visible, ¿no? Que finalmente es gran parte de lo que buscamos también como artistas, porque sabemos que hay Ujú. muchísimo talento en nuestro país, pero no necesariamente pues hay visibilidad, ¿no? Y desgraciadamente eso es a veces lo que nos falta, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Daniel. Y bueno, en medio de todo esta emoción y todo este movimiento nuevo que viene para ti, Daniel, pues bueno, ¿qué te parece si nos platicas un poquito para que el público conozca más sobre ti, ¿no? Ya como mencionamos, pues eres de Monterrey, allá vives y allá, obviamente está toda tu labor artística. ¿Qué te parece si nos dices Ujú. cómo comenzó para ti, Daniel? Ah, ya sabemos que luego decimos, no, pues es que yo de niño, que ya sé, pero a lo mejor para algunos hay un punto, ¿no? Hay un punto clave en la vida, no sé, para escoger el arte, ¿no? Sí, pues pues sí, a todos yo creo que en algún momento nos pasa
que cuando somos niños, pues empezamos como a ver, imaginar cosas. En mi caso fue más bien como en la secundaria, porque o sea, en mi familia no es una familia de artistas, o sea, digamos, yo soy el primero entre ellos que empieza a ir por el mundo del arte. Y en la secundaria fue cuando me empezó a interesar la literatura, sobre todo los poemas. La poesía es algo que siempre me ha gustado y era un momento en que era como muy romántico y yo los poemas pues se los dedicaba a las niñas que me gustaban, pero obviamente no se los entregaba, sino nada más yo me imaginaba que yo se los escribía o yo se los decía. Y a partir de ahí fue que me empezaba a gustar más como la poesía, la literatura, o sea, me gustaban mucho las clases de español, de historia. Entre más palabras tenían los libros, pues como que más me interesaban, no tanto que tuvieran números o ecuaciones, entonces ahí rehuí un poco de eso y poco a poco me fue gustando. No ingresé tanto a teatro, es que a mí me ha gustado muchas áreas en general del arte, por ejemplo, en la secundaria estuve en la rondalla, también estuve en la banda de guerra porque me gustaba tocar, bueno, yo quería una batería de niño, entonces eso era lo más cercano, ¿no? Con el tambor y entonces ya con eso yo me acerqué ahí y después un pequeño grupo de teatro que tuvimos. En la secundaria nada más hicimos como unas cosas bien chiquitas y posterior a eso, en la preparatoria me empezó a llamar más la atención las historias y los mitos de teatro, no de teatro, sino de los griegos, porque tenía un maestro que después me enteré que también hacía teatro con otro grupo de personas. Él nos contaba la historia de Edipo, nos contó la historia de Edipo y nos contó la historia de Medea y a mí me cautivó mucho, me llamó mucho la atención todas esas historias, entonces fue así como empecé como a involucrarme más, a saber de qué se trataba esto de la mitología griega y también ahí me empezó a gustar, empecé a saber más cosas del teatro porque ahorita que mencionas sobre esto de tanto los apoyos y toda esta cuestión del arte en la sociedad, pues sabemos que también en las escuelas no siempre se enseña bien el área de las artes o la clase de artísticas que así a veces le ponen, ¿no? O sea, no Ujú. te lo dan tal cual, ya sea no creo tanto el contenido, a veces a lo mejor los maestros, que es una materia que les ponen y no quieren o no tienen mucho conocimiento, y siempre se le pone más énfasis a las materias que son de racionales, ¿no? Matemáticas, física, química, y toda esta área de las artes pues no está bien cubierta. Entonces, por eso fue un poco más tardado, yo creo, mi proceso, sobre todo para ir descubriendo que esto era lo que me gustaba. Y cuando salí de la preparatoria no sabía qué estudiar. Hice el examen en la Universidad Autónoma de Nuevo León de comunicación, pero porque realmente no sabía si quería estudiar eso o no. Y porque una prima se había metido y ahí estaba y dije, Mm. bueno, pues voy a intentar, pero sin ganas y obviamente no pasé el examen. Y después me enteré de un diplomado que tenía que ver con actuación, música, canto y baile. Y ahí le dije a mi mamá que quería ser actor. O sea, lo primero que Mm. pensé era que quería ser actor. Y mi mamá me dijo, bueno, métete a ese diplomado y ves si te gusta, pues continúas, ¿no? O sea, te podemos ir pagando para que te metas. Y yo, bueno. Entonces, a diferencia de otras personas, aunque mi familia no es de artistas, o estén muy pegados al arte, tampoco me han obstruido, no he tenido problemas ni conflictos con que yo decida o haya decidido irme por estas áreas. Mi familia siempre me apoyó, mi mamá, entonces por ahí todo bien. Y fue ahí en este diplomado, que era el SET se llamaba, Ujú. el Sistema Educativo del Talento, que ese le pertenecía a Multimedios, ahorita ya no existe. Eh, y ahí fue donde conocí a diferentes personalidades del teatro regiomontano, que
estaban laborando ahí. Entre ellos estaba la maestra Mirna Coraleos, el maestro Rubén González Garza, Francisco de Luna, y así iba conociendo más y más personas. Y entonces fue que me enamoré del teatro, porque también llevábamos canto, también llevábamos baile, jazz, ballet, pero el teatro era lo que más me llamaba la atención. Y en ese camino fue cuando empecé a querer escribir obras de teatro, y el maestro Rubén González Garza, que también actuaba, dirigía y escribía, pues con él me acerqué y le pregunté si me podía revisar mis pequeñas obras, lo que escribía, la poesía también, y me invitó a trabajar en su grupo de teatro de Juventud Acumulada. Y fue así como ya, digamos, me aventé ahora sí a los escenarios, porque el maestro Rubén era de la vieja escuela, de esta donde tú aprendes sobre el escenario, donde Mm. ahí yo te voy a enseñar, tú vas o sea, yo te voy a dirigir y sobre eso tú vas aprendiendo qué es lo que quieres realizar, o cómo lo vas a realizar más bien. Y fue así que ya me acerqué más al teatro, y cuando terminé el diplomado no sabía que continuar, y él mismo me dijo que estaba la Facultad de Artes Escénicas, que me metiera a la licenciatura, porque pues es justamente una licenciatura, tienes un título universitario. Dije, ok, muy bien, y me metí ahí. Porque aquí en Monterrey hay, hay tres escuelas importantes de teatro, que es la Facultad de Artes Escénicas, la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y el CEDART. Entonces, las otras son diplomados y la única licenciatura es la de escénicas. Entonces Ujú. dije, yo me voy a meter ahí, porque también mi otra idea era inscribirme al diplomado de la Facultad de Filosofía y Letras, pero dije, ay, es otro diplomado, yo sé que es una buena escuela, pero pues yo sí quisiera también el título, y fue ahí que me metí a la facultad, y pues ahora sí ya fue que dije, no, esto es lo mío. Y después de que terminé la facultad, me fui a vivir a Acapulco 10 meses, estuve 2 temporadas, primero 10 meses, volví a Monterrey y me fui a ir 2 años. Regresé aquí a Monterrey y luego me fui a hacer la maestría 2 años en Veracruz, en Jalapa, y ahí realicé la maestría en artes escénicas. Del 2017 al 2019 es la generación, antes Ujú. de pandemia. Sí, qué bueno, cerraste un poquito antes. Te tocó Sí, bien. sí, sí. Ok, Daniel. Y Digamos que ese ha sido mi recorrido, sí, los estudios. académico. Ajá. Sí, 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 que bueno, obviamente es importante en la formación y es importante hablarlo, obviamente también porque esta información pues seguramente a lo mejor, bueno, más bien le puede llegar a alguien que también está así medio indeciso, así como tú estabas al principio, Daniel, y bueno, esta información es obviamente importante, ¿no? Para que se decidan y que bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, o sea, si esta cuestión de que también a veces las facultades nos ofrecen algo y decimos, bueno, creo que va más por ahí mi interés y al final te das cuenta de que no era, ¿no? Y que había otra mejor Ujú. opción, ¿no? Una opción que se acercaba mucho más, ¿no? También por eso la cuestión de a veces darse este pequeño tiempo, ¿no, Daniel? En este caso para ti fue el diplomado, ¿no? Que fue como para ir Sí, explorando y fue finalmente donde descubriste este gusto que tenías por las artes escénicas, ¿no? ¿Y qué es lo sí, sí. qué es, Daniel, esta cuestión de cómo pasar de, ya sé que está todo muy unido, pero cómo pasas de las artes escénicas a, finalmente ya enfocarte más en la dramaturgia? Bueno, sé que haces de todo, ¿no? Actúas, diriges, escribes, ¿no? Pero bueno, cómo va este paso para ir ya escribiendo más tus propias obras? Bueno, sí, pues en el teatro hacemos un poquito de todo, pero obviamente pues, empecé con lo de la actuación, y después en la dirección y en la dramaturgia. Y em, en la dramaturgia, pues empecé por esto de esta inquietud de escribir, y primero me acerqué con el maestro Rubén González Garza, como había dicho, y luego él me impulsó para que siguiera en el teatro. Y ya en la facultad, en mis clases
análisis de texto porque cuando yo estaba en la facultad, ahorita ya ha cambiado mucho el plan de estudios, yo no llevaba clases de dramaturgia, es decir, no llevábamos clases de dramaturgia tal cual, lo más cercano era el análisis de texto y fue ahí que empecé como a ver las obras, a analizarlas, a ver que me gustaba mucho saber sobre los personajes, sobre cómo se construyen las obras, sobre el tiempo, el espacio, cómo uno va ahí hilando ciertos hechos dentro de las historias y cómo se van rompiendo también entre las líneas aristotélicas hasta llegar a lo contemporáneo, donde ya los personajes incluso se van omitiendo dentro de los textos, y eso me llamó mucho la atención. Entonces yo empecé a escribir a partir de eso que había aprendido en mis clases de análisis de texto, y yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, primero obviamente con amigos de confianza que leyeran mi obra o prestársela a saber qué opinaban. Y me dijeron de el dramaturgo Mario Cantú Toscano, que también es de Monterrey, y me dijeron, no, pues él es un dramaturgo, ahorita estamos trabajando con él, unos amigos, y a lo mejor, si le muestras tu texto, pues él te puede dar opinión, ¿no? O sea, él te puede dar réplica. Y yo, bueno, está bien, pues pásenme su contacto para Ujú. enviarle la obra. Y ya le envié mi primera obra que se llamaba Entre Dos. Me dio unas opiniones, me dijo sus puntos de vista y ahí yo fui corrigiendo. Y cuando terminé estas correcciones en mi clase de dirección de sexto semestre, a un maestro que teníamos que se llamaba Pedro Castro, que venía de Cuba, yo le mostré mi texto y le dije que si yo podía dirigirlo como mi examen del semestre. Y me dijo que sí, porque leyó la obra, le gustó mucho y me dijo, sí, adelante. Y yo, bueno, entonces eso también fue lo que me impulsó a decir, pues escribo, sé escribir, creo que Ujú. a la gente le gusta, porque esta misma obra que se llama Entre Dos, después del examen, pues hicimos funciones fuera de la facultad y también estuvo dentro del Encuentro Estatal de Teatro de Nuevo León del año que fue 2010. Y entonces fue que también vi pues cómo funcionaba con el público, ya no el público de estudiantes o familiares, sino el público en general. Y yo creo que esos son también estos momentos en que la vida te va diciendo, te va llevando hacia un lado, porque si le hubiera dado mi obra a Mario Cantú, al maestro Pedro Castro, y a lo mejor me hubieran dicho que no, pues ahí a lo mejor yo hubiera sentido que quizá Mm. mi trabajo no valía la pena y a lo mejor no hubiera continuado escribiendo, o sí, pero digamos que el proceso hubiera sido un poquito más tardado, pero bueno. Así son estos procesos. Y ya el siguiente año escribí otra obra que se llama Tabús Primerizas y también para mi examen de producción en la facultad yo lo propuse y me dejaron también realizarlo. Igual sucedió lo mismo, saqué la obra para presentarla en diferentes espacios aquí en Monterrey, estuvo en el Encuentro Estatal, después estuvo en el Festival de Teatro de Nuevo León, nos invitaron al Festival del Día Mundial del Teatro en Jalapa y después ahí mismo en Jalapa en un evento que se llamaba Teatro en la Alacena, también ahí nos invitaron después de que vieron la función del Día Mundial del Teatro y pues le fue muy bien a esa obra, ¿no? Entonces fue ahí que también yo empecé pues a tener más confianza a la hora de escribir y también que después me invitaron junto con Carlos Portillo y Ana Riojas, que a Carlos Portillo también es un dramaturgo de aquí de Monterrey, y Ana, que ahorita ya no escribe, pero nosotros éramos como los más jóvenes que estábamos por lo pronto escribiendo y nos llevaron, bueno, Mario Cantú Toscano nos llevó por parte de Nuevo León al Festival de la Joven Dramaturgia que se hace en Querétaro como becarios. Y entonces fue ahí donde ya comencé
a tomar talleres con otras personas, con Javier Dolte, un dramaturgo argentino. También tomé talleres con Amaranta Leiva, con Alejandro Ricaño, también tomé un taller con él. Y fue así como me empecé a involucrar todavía más de qué es lo que se está sucediendo en la escena nacional, ¿no? Es Ujú, decir, además de las obras, pues ver qué otros jóvenes están escribiendo, qué ideas tienen, qué es lo que traen, lo que hacen dentro de en sus estados, porque también eso era pues conocer qué se hace en otros lugares, ¿no? Porque ujú, esto de las redes sociales todavía no estaba como ahorita y pues no conocíamos tanto qué se hace en otros lugares y pues así fue como también me fui involucrando con estas otras nuevas voces y conocer también otras perspectivas de la dramaturgia. Y pues yo dije, pues, yo creo que pues esto es lo que me gusta y también ya cuando fui a Acapulco, fue ahí que escribí otra obra que se llamaba Venus de Mar y también me invitaron después a un evento que se llama Siete Golpes, en el que son monólogos, eran pequeños monólogos que se hacían un día nada más en un mismo espacio, pero en diferentes áreas, ujú, y todo tenía que ver en ese entonces con la violencia, porque era cuando había mucha violencia en el país, digo todavía, pero estas épocas del 2011, 2012, y esta obra de Crónica de una repetición cotidiana, que se trataba de una chica que justamente repite su día constantemente porque falleció en medio de un fuego cruzado y es ujú, como esta persona que está en un limbo y que lo único que recuerda es su día ujú, cronológicamente. ujú, Eh, y esta obra fue la primera que se publicó dentro de una compilación justamente de este evento. Y la segunda obra después que me publicaron fue la de Venus de Mar, que escribí en Acapulco, pero porque me invitaron a la Semana de la Dramaturgia de Nuevo León para que se hiciera una lectura dramatizada y después sacaron una antología justamente de este evento de la Semana de la Dramaturgia. Y pues así ha ido como el recorrido, es decir, voy ujú, escribiendo, voy viendo qué es lo que voy a realizar, porque la mayoría de las obras yo las llego a montar, es decir, mi idea es llevarlas a escena. La primera que escribí entre dos, la llevé a escena, la segunda, la de Tabús, la llevé a escena. La de Crónica no la dirigí yo la primera versión, pero después hice una. Igual lo de Venus de Mar hice una versión y así, ¿no? Es decir, voy como pensando qué es lo que quisiera llevar a escena. ujú, Aunque sí tengo algunas obras que no he llevado a escena porque a veces sí digo, bueno, quizá la pueda meter a un concurso o después a lo mejor en algún momento la pueda llevar a escena, pero ahorita no. Y así voy, ¿no? Como constantemente buscando qué es lo que voy a realizar, ¿no? Entonces, ujú, ujú, por ahí va un poco este recorrido sobre la dramaturgia. ujú. ¿Y sobre qué te gusta escribir, Daniel? ¿O ¿De qué tratan de manera general tus obras? ¿Has encontrado que hay algún tema eje? ¿Algo como que en lo que regresas en cada una de ellas? ¿O son muy diferentes? Eh, sí, yo creo que sí hay temas recurrentes. Por ejemplo, me gusta mucho hablar sobre el amor, la soledad, la amistad. Son como cosas que siempre están ahí presentes en las obras. No como el tema de la obra en sí, pero son como estas características que siempre se encuentran ahí. Por ejemplo, la primera obra, la de Entre Dos, es de una pareja que juegan a engañarse, es decir, Mm, están en una cena de aniversario y entonces empiezan a reclamar que tú estuviste con esta persona, tú el otro, y entonces ellos dentro de este juego escénico hacen a esa otra persona y al final nos damos cuenta que son ellos mismos, ¿no? Porque es como un juego que tienen entre ellos, pero llegan a puntos muy violentos a la hora de reclamarse ujú, y, por ejemplo, en la de Tabús Primerizas son dos chicas
que son lesbianas, pero una apenas, o sea, una apenas está descubriendo su sexualidad porque ya tenía una pareja hombre y pues esto también como este tabú sobre las relaciones y cómo también llega a consecuencias un poco más trágicas. Por eso fui como llevando esta obra en pequeñas secciones o fragmentos del tiempo y el espacio. Y así, no es decir, por ejemplo, Venus de Mar es de un escultor que tiene un amigo que es chef y todos los días se están viendo y él está haciendo una escultura y siempre hablan como de sus parejas o de sus novias o el escultor como esta parte romántica que encuentra a una chica que ama con mucha intensidad, pero su amigo le dice, siempre te pasa lo mismo, es decir, te enamoras y termina sucediendo algo, te separas y te sientes muy mal, etcétera, ¿no? Y después esta chica desaparece y vemos como este escultor en realidad hace una escultura Ujú. con todas las piezas de las chicas que les gustaba y hace como una Mm, escultura hiperrealista de una, como su ideal de mujer. Obviamente esto no ujú. lo vemos en escena, pero es algo que sucede dentro de la historia y así, es decir, voy como viendo estas partes que tienen que ver con el amor, la familia, te digo, la soledad. eh, Busco también mucho el, el tiempo y el espacio, es algo que me interesa mucho, sobre todo a la hora de escribir. Cómo puedes crear historias sin llevar temporalidades lineales. Mm, Digo, no es algo nuevo, pero siempre me ha gustado como explorar cómo puedes ir uniendo ciertos eventos dentro de una misma historia, de que las pequeñas situaciones, estos cuadros, van uniendo y van hilando la historia central para que también el espectador o el lector se sorprenda junto con ello a través de la historia. Y la búsqueda de que todo recaiga en el diálogo. Me gusta mucho que no haya acotaciones en las obras, bueno, al menos en las mías. No me gusta poner acotaciones, si acaso solo pongo un título y a lo mejor, a veces, si lo veo muy necesario, dónde se ubican, pero mm, casi no, solamente el número del cuadro, a veces tiene un título ese cuadro y ya nada más lo demás son palabras, es decir, que el propio texto te va guiando dónde están, qué es lo que sucede y quién es cada personaje, es decir, que el mismo lenguaje, cómo hablan, te diga el carácter del personaje sin tener que poner quién dice cada cosa y sin tener que, o sea, es decir, el personaje, qué es lo que está, quién lo está diciendo, ni la acción que está realizando. mm. Entonces, estas didascalias, pues ya las dicen los propios personajes y eso también es lo que me gusta explorar dentro de la obra, sobre todo porque me gusta dar un poco más de libertad también a quien vaya a dirigir en algún momento o a quien lea la obra, es decir, que te puedes tú crear tu propio imaginario de cómo se vería en escena o cómo sería estos personajes, es decir, cómo te los imaginas tú, no tanto que yo te vaya a vivir cómo son exactamente Mm, o cuál es su carácter, sino que tú lo vas intuyendo conforme vas leyendo la obra. mm. Entonces, estos temas son como los que voy yo explorando. Cada obra es diferente. Eh, una obra que se llama Los Malparidos que tengo también, que esa la realicé en Acapulco. También es como estos sucesos en los que una acción de un personaje tiene consecuencias en otro y de este otro tiene al otro. Es decir, todos se conocen sin conocerse y van como van influyendo las acciones de un personaje con otro. Y antes escribía más sobre cosas un poco más trágicas, pero últimamente no tanto me voy hacia la tragedia o cosas tan trágicas. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Y ¿Por qué? pues no sé, la verdad, mm, las últimas obras bueno, esta obra que ganó del premio de Mariana sí es algo trágico,
y más poético, pero eh, dentro de esto trágico me gusta también llevar un poco más el humor. Mm, Las últimas obras que escribí, por ejemplo, am, Viaje al interior de un koala, es más una introspección sobre la construcción de lo masculino en uno mismo a través de la sociedad, es decir, mm, cómo la sociedad y yo fui explorando situaciones de mi vida, cómo es que no tu familia, sino lo que socialmente te dicen es cómo te tienes que ir comportando, ¿no? Entonces va más hacia ese lado, entonces no hay una consecuencia trágica, es decir, no estoy pensando más en que va a haber alguien que va a fallecer o que va a pasar algo muy feo. Em, Hay otra que tengo que se llama Dinosaurio, que es más sobre un niño que quiere cumplir sus sueños de ser futbolista profesional, pero su tío quiere que sea también futbolista, pero en otra posición. O sea, yo me fui más como a jugar más con estos sueños de la infancia que no tienen que ver con, y que la familia se opone a ello, pero no tiene que ver con sueños grandilocuentes, de que no, tú tienes que ser ingeniero o arquitecto u otra cosa, sino más bien dentro de ese mismo sueño, yo quiero que cumplas mi sueño. mm, Y esta obra pues es más sobre eso, ¿no? Y cómo a la vez aprenden su tío, que es el que lo guía, y él, cómo aprenden cómo a convivir y que los sueños son personales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también ya es como una cuestión más relajada, no tan trágica. Y la obra que ahorita tengo en movimiento, que es la de la historia del chico que quiso volar con alas de insecto, que esta obra es mención honorífica del Premio Independiente de Joven Dramaturgia Teatro Sin Paredes del año 2019. Esta es la que tengo, y esta es la tercera obra que me han publicado. Esta obra es sobre un joven que desaparece y unos amigos, que no eran tan sus amigos, deciden buscarlo y recorren toda la ciudad de Monterrey porque todo se ubica aquí en Monterrey y aquí es más como un juego de detectives, investigadores, narradores, porque solo en mi puesta son cuatro personajes que, bueno, cuatro, dos actrices y dos actores que van a ser alrededor de 18 personajes. Entonces es más como jugar con los cambios del tiempo, del espacio, de los personajes, de la corporalidad. No es, se escucha un poco feo decir como un joven que desaparece, pero en realidad nos damos cuenta que va más hacia otro ámbito, porque es más sobre el humor y es más una crítica social para preguntarnos qué es ser regio, qué es ser regiomontano, porque hay mucha crítica hacia la sociedad regiomontana y es como qué es lo que nos hace ser regiomontanos y lo que nos llena de orgullo, eh, y que a la vez no a todos nos parece adecuado o no a todos nos lleva por buen camino. Entonces, entre esta investigación van ellos, nos van contando cómo fueron ellos encontrando las pistas y nos van narrando la historia de este chico que se llama Samuel, que está enamorado de su vecina, que va a cumplir 15 años, pero él es un chico cohibido, que no tiene muchos amigos y él se hace amigo de una cucaracha y entonces ahí vamos viendo, también es una cuestión más eh, de ficción, de ciencia ficción, o sea, de jugar con lo fantástico, porque hay ahí unas cosas con las cucarachas, porque los investigadores también se convierten para andar por toda la ciudad, entonces juego más con estas cosas, pero a través de una historia, digamos, de amor, porque pues a final de cuentas es una historia de amor con este personaje al que le pasan muchas cosas malas. O sea, es decir, no le va muy bien en su vida, unos pandilleros lo golpean y luego se encuentra con un grupo de aficionados de Tigres y Monterrey y luego lo meten a la cárcel y él solo quería ir al 15 años porque se metió al ballet de 15 años para estar cerca de esta chica a la que no le habla tampoco y, en fin, una cosa ahí que al final tiene un final feliz, pero digo, lo mismo, no voy hacia lo
trágico, sino más hacia el humor, hacia esta crítica social. Y creo que hay como diferentes etapas dentro de mi dramaturgia. Y bueno, finalmente esta de Mariana, que aquí ya es donde condenso un poco más, sí, la cuestión trágica, pero llevada hacia lo poético, porque es un tema fuerte, es un tema también que, que quería tratar de otra manera, porque tiene que ver con la depresión posparto, o sea, algo que yo estuve investigando desde el año pasado, estuve viendo unos documentales, estuve viendo qué es lo que se habla de ello, también las dificultades que yo puedo tener porque pues es un tema que a lo mejor, o sea, no me puede pasar igual, pero yo pensaba mucho, pero es que cuando pasa, ya sea un familiar o pareja o una amiga, ¿qué es lo que podemos hacer? Es decir, esta parte de la empatía, porque justamente no se habla mucho de este tema, porque se supone que es un momento de felicidad, pero hay cosas en el cuerpo que suceden Ujú, y hay también que saber cómo apoyar esas causas, porque luego hay consecuencias muy trágicas, es decir, lo que yo estaba leyendo y lo que estaba viendo de casos reales fue que, o sea, se llegan a dañar a sí mismas o dañan a los hijos, ¿no? O sea, ujú, hay unas consecuencias catastróficas y trágicas. Entonces yo creo que esas cosas se pueden prevenir y no nada más dejar como, ay, es algo que le está pasando o está, no sé, como, ujú. es que no quiero decir como ciertas palabras, pero a veces así se tratan estos temas, ¿no? Sobre todo cuando son parejas. Las parejas tienden a rehuir de que no, o sea, es algo que se va a pasar, es A pasajero. minimizar, ¿no? También. Ujú, Sí, a minimizar estas situaciones cuando la depresión y en estos tipos de casos, o sea, después de tener hijos, pues yo siento que ha de ser un momento muy fuerte, porque a lo mejor la persona sí quería tener hijos, pero de pronto sí tiene cierto rechazo a ellos o no se siente bien, o sea, no empieza a sentir como sin ganas de hacer las cosas, con sueño, como que ya no siente motivos de existir, o sea, la depresión también en general, cualquier tipo de depresión pues ujú. es algo que es muy, muy grave y muy malo y pues que hay que saber detectarlo y hay que saber cómo apoyar. Y es algo complicado, te digo, Ujú, eh, muchas mujeres callan esto por lo mismo, por rechazo a la sociedad, por rechazo de la pareja, porque también yo creo que han de pensar que no puedo permitirme sentirme mal, porque claro. tengo que estar al cuidado de los niños, porque tengo que hacer esto, porque tengo que... Entonces, no puedo, pero hay cosas que es inevitable, o sea, no es que no puedas, es que simplemente tu, tu cuerpo reacciona así y hay que ir con un especialista o alguien que te pueda apoyar en eso. Y pues cuando no se habla o cuando no se trata bien, pues surgen estas consecuencias. Entonces, al ser un tema fuerte, eh, y te digo, de un poco de lugares a los que yo sé que no puedo acceder, fui más hacia la cuestión poética y hacia el preguntar. Me preguntaba cómo ve la sociedad a alguien que comete un crimen así. ¿Qué es Ujú, lo que piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Y cómo se siente la persona? Entonces, para mí fue un reconstruir los hechos, porque ella no recuerda exactamente porque está ahí, solo son cosas muy vagas, sueños que tiene, pero te das dando cuenta que estos sueños en realidad sí pasaron, pero ella lo ve como sueños o bloqueos que empieza a tener, también a una situación que tuvo ahí en la infancia, como para hilar los hechos también ella de por qué sucedió esto, por qué está ahí. Y, y yo lo llevé más hacia esta cuestión poética del personaje, ¿no? Es decir, todo se reconstruye a través del pensamiento poético y de la palabra de estos hechos. Entonces, en esta obra condenso algunas cosas que yo ya venía
buscando dentro de la dramaturgia y pues es así como ha ido el recorrido. Tengo otras obras más cortillitas de así, pero digamos que a grandes rasgos las que más han sobresalido han sido estas. Mm. Oye, Daniel, ¿y por qué te llamó tanto la atención este tema de la depresión postparto? Porque desde, como te comenté hace rato, desde que estaba en la prepa, por ejemplo, el personaje de Medea siempre me ha cautivado, siempre me había gustado como esta situación que pasa y aunque no hablan sobre eso, el hecho de, de lo que puede suceder y las consecuencias que se pueden tener entre parejas y llevarlo con los hijos, pues ahí también me llamaba mucho la atención. Y después yo tomé un curso en línea del Centro Cultural Helénico que se llama La construcción de lo femenino en la dramaturgia. Y ahí es donde hace una recapitulación de los personajes femeninos y cómo se han ido construyendo a lo largo de la historia y de la dramaturgia. Ahí fue donde fui comprendiendo ciertas cosas y me fue gustando más. Y yo vi un documental justamente de la depresión postparto. Empecé a ver un documental porque justamente me llamó la atención, porque era un término que no conocía mucho, y entonces estaba viendo y me empezaba a gustar más qué es lo que estaba pasando, porque también previo a eso había leído una nota y habían mencionado eso, Mm, y fue ahí que empecé a buscar sobre ello y dije: "¿Qué es el posparto? O sea, ¿qué es la depresión posparto? ¿Qué es el baby blues? En qué situaciones se da? ¿Cuáles son las consecuencias?". Porque yo lo que pensaba es que, creo que esto se pudo haber prevenido. O sea, yo lo que pensaba todo el tiempo era, esto se pudo haber prevenido, esto se pudo haber prevenido, pero siempre sucede esto. Hay violencia familiar, hay a veces hasta violaciones en la infancia, hay ciertas cosas que están ahí, pero que la sociedad solo ve el resultado final, ¿no? Y para la sociedad el resultado final es lo catastrófico, pero no saben qué hay ujú, detrás, todo lo que puede llegar a suceder dentro de la persona. Y fue así que me fui involucrando cada vez más en este tema, mm, que todavía lo estoy investigando porque la verdad me gusta mucho. Porque, de hecho, ayer estaba leyendo una nota de un caso que sucedió aquí en Monterrey, que no lo conocía y sucedió en 2015. Fue algo similar a lo que le pasó a mi personaje, pero no es hasta lo que dicen sobre la depresión postparto, pero sí hubo ahí es más parecido a a lo de Medea, que hubo ahí una cuestión con los hijos y ella está ahorita en la cárcel. Ayer estaba leyendo esta nota, pero justamente hablaba en esta entrevista que ella dio de la violencia que sufría por parte de su pareja. Y es lo que justamente yo pensaba, hay cosas que no sabemos y que creemos y luego nada más se juzga a la persona por lo que hizo, pero no sabemos qué hay detrás. Y, y pues yo también quisiera si en algún momento alguien cercana o sea, mi pareja o en la familia tuviera este tipo de situación, pues saber cómo apoyar, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que nos involucra a todos y que no es nada más a un sector. Y pues que también me gustaría que se hablara más sobre este tema, ¿no? Que yo creo que es que no se debería de callar y que no se debería de tomar tan a la ligera, porque sí es algo que puede tener ciertas consecuencias. Yo a lo mejor no tiene consecuencias trágicas, pero a lo largo de la vida puede llegar a detonar en otras cosas, ¿no? Puede llegar a detonar en algo que a lo mejor la persona siente y no sabe cómo, o sea, por qué surgió, por qué se siente así, pero tiene que continuar con la vida y no trata o no va con un especialista a ver qué es lo que le sucede.
claro. Quedan Y te digo, ese secuelas, tema ¿no? aún, Ujú, aún sigo como viendo. Sí, quedan secuelas. ujú, Y sigo investigando sobre esto porque ahora lo que me interesa es saber más, sí, sobre el aspecto psicológico, pero luego qué pasa en el aspecto legal. Es decir, eh, cuando ya sucede, se investiga un poquito también y cómo se le llama a lo que quieren luego, cuando la defensa quiere que la sentencia no sea tan grave y así. ujú, Pero luego no hay tantas redes de apoyo o los abogados no lo ven de otra manera, porque también en esta entrevista que estaba leyendo ayer hubo algo ahí que le aconsejaron los abogados que yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que decirle eso si tú eres la defensa? En fin, es ahí donde también quisiera como investigar un poco más, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué redes de apoyo hay? ¿A dónde pueden acudir? ¿Con quién? ¿Qué ujú, pasa en estos casos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los aspectos jurídicos también me llaman mucho la atención sobre esto. ujú. Bueno, a mí me parece muy importante, Daniel, sobre todo retomar estos temas y retomarlos en el arte, ¿no? Finalmente hay muchas vías de abordar la temática y bueno, en tu caso, que es tomarlo a través de la dramaturgia y bueno, a lo mejor posteriormente una puesta en escena, ¿no? También, para también que la gente que asista, la gente que te lea, precisamente se provoque estas reflexiones, ¿no? Finalmente eso es lo que se está buscando pues con el arte, ¿no? Crear reflexiones, sacar temas, ¿no? Debatirlos, ponerlos visibles y bueno, esa es otra vía de pues de educar, ¿no? También y pues de tratar estos temas como mencionas, ¿no? Que a veces no son tan abordados, ¿no? Son minimizados y bueno, Ujú. pues muchas otras cosas que ya sabemos, ¿no? Sí, porque de hecho estuve buscando, o sea, qué cosas se han hecho sobre este tema en el arte, o sea, en el cine, en el teatro, en la pintura, y la verdad no encontraba mucho, o sea, que sea el tema central. A lo mejor hay cosas por ahí Ujú, que uno puede encontrar en ciertas obras, pero digamos, el artista no pensaba en eso, o sea, específicamente, pero pues sí encontré como muy poca información y creo que pues sí son temas que se deben de abordar. Y la cuestión de la depresión ahorita pues también se ha estado disparando después de pandemia mucho, ¿no? Ahorita que trabajo también con jóvenes, veo que también hay muchas cosas sobre la depresión, sobre la ansiedad, no sé, como que después de pandemia, estas generaciones también, el volver a la sociedad o estar inmiscuidos en esto, creó un algo, o sea, detonó algo en los jóvenes que ahorita, de hecho, vemos muchos casos sobre la depresión y la ansiedad que se han ujú. disparado en los adolescentes. Claro, sí, sí, sí. Digo, finalmente son temas que no se pueden dejar por la borda y bueno, supongo, bueno, la depresión y todas estas cuestiones emocionales, pues siempre han existido, ¿no? Pero a lo mejor ahorita le estamos viendo como que de repente hay ciertas épocas donde hay detonantes, ¿no? Y bueno, ahorita que tomaste el Ujú. tema precisamente de la pandemia, sabemos que hay muchas cosas que precisamente se han detonado a partir de, ¿no? De toda esta reflexión que nos trajo esta vivencia de la pandemia, ¿no? En fin, y bueno, muchas Sí. otras cosas más. Daniel, también me llamó la atención algo que mencionaste sobre que no dejas acotaciones y que también das como mucho paso a la Ujú. interpretación del que va a dirigir, ¿no? La puesta en escena, etcétera, ¿no? Me llamó la atención porque creo que muchas veces vemos que más bien hay demasiadas, ¿no? Demasiadas acotaciones o como cosas muy Ajá. específicas. ¿A ti en este sentido no te da pendiente de alguna manera como que tu obra vaya tomando otro sentido si alguien más la dirige o no es algo que como dramaturgo te preocupe, digamos. No, no sé, no, me gustaría saber. Pues no, no, no me preocupa, digo, más bien me llama la atención porque yo siento que para mí
el arte y el arte teatral es una construcción en conjunto. Es esto, si bien sobre la escena, Duati lo dice como el convivio escénico entre el espectador y lo que sucede en la escena, yo creo que también previo a eso hay un convivio, es decir, yo escribo algo y doy la libertad para que quien dirija o quien lea dentro de su imaginario o de lo que ve para la puesta en escena pueda ir construyendo esta misma historia, pero con otra visión. Es decir, puedes tener diferentes visiones de una misma obra o de un mismo montaje. El montaje, por ejemplo, que yo tengo ahorita de la obra, de la historia del chico que quiso volar con alas de insecto, quizás si alguien lo lee, pues sea otro tipo de montaje, porque hay una libertad, porque yo no pongo personajes, yo no les pongo, este es el que dice, o son cuatro, no pueden ser, si quieres, los 18 personajes, si tú quieres, pueden ser dos que digan todo, o pueden ser seis, siete, no sé, como tú veas, pero yo creo que ahí es donde la misma obra se va reconstruyendo una y otra vez, y es lo que hace que también vaya evolucionando y que tenga pues diferentes ejes de escénicos y que pues no nada más se queden, ya la obra ya lo dice todo, es decir, el texto pues ya se tiene que hacer o se tiene que respetar así. Quizá lo único que no me o me causa un poco de conflicto es que quiten escenas o palabras, pero a veces, depende mucho porque, por ejemplo, en algunas obras, si tú le quitas un texto o unas líneas a una escena, ya no se va a entender lo que estás diciendo o la secuencia de los diálogos. Entonces, a lo mejor por ahí podría darme pendiente, pero pues igual sería interesante ver cómo Ver el se resultado. resuelve eso. Claro, Sí, sí, sí. claro, claro. Entonces, pues yo solamente veo como algo que presto de mí, algo que ya salió y que ahora puede tomar diferentes rumbos, diferentes Mm, vertientes y eso es lo interesante de ello. claro. Mira, aquí tengo el libro, este es el de la obra que te comento, de Mm, la historia ujú, del chico que quiso volar con alas de insecto y aquí, por ejemplo, pongo nada más mm, el título y ya, o sea, ujú, nada más ujú. ahí están los diálogos y no hay ninguna acotación dentro del cuadro. Ujú, Entonces, ok. ya tú vas ahí viendo quién dice qué, cómo lo dice. Es decir, también es un trabajo a la hora de dirigir porque me gusta hacer pensar al director. Es decir, Mm, bueno, a ver, descubre qué es lo que hay, quién dice qué, decide cómo se va a hacer, decide quién lo va a decir. Entonces, también es como no un mm, trabajo en conjunto, como te digo. ok. Entonces, eso es lo que, por eso me gusta. Y porque siento que el no llevar acotaciones también le da cierta agilidad al texto, ya sea que lo leas o ya sea que en la palabra dicha. Mm, ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Oye, ¿y estos textos dónde los podemos encontrar? ¿El público dónde los puede ver? ¿Cómo pueden encontrarlos? Bueno, los textos, pues esos ya son de manera, o sea, me los pueden pedir a mí, Ok, es decir, me pueden mandar un correo o escribirme en mis redes sociales y yo pues con gusto los puedo prestar para que se lean. Ya si se llega a montar, pues ya llegamos a un acuerdo en la claro. sesión de derechos de autor. Y este libro, no sé si todavía lo venden, o sea, si todavía hay libros disponibles en Teatro Sin Paredes. Ahí pueden buscar en su página de Facebook. Tienen pues los de los años anteriores, este es del 2019, pues los de este año, etcétera. Porque cada año van haciendo este premio. Y el de Venus de Mar, que está en la antología de la Semana de la Dramaturgia, esa la pueden encontrar en la página de Conarte, en la tienda de Conarte en línea. Ahí tienen el libro. Y además de mi obra, pues hay obras de otros autoras y autores regiomontanos, ¿no? Entonces Ujú, también pueden ver diferentes perspectivas de lo que se escribe aquí en Monterrey y, y eso lo pueden encontrar en la página de Conarte, de la tienda en línea. ok. Esa la pueden encontrar. Y los otros textos que te he comentado, pues esos ya me los pueden pedir.
y se está trabajando justamente en una compilación de obras mías, de textos míos. Ahorita se está trabajando y yo creo que a lo mejor para el otro año ya va a salir la publicación del libro. Ahorita está apenas como se está viendo eso Cocinándose. y sí, ya se está cocinando y a lo mejor el próximo año ya va a estar disponible. Pero Perfecto. por lo pronto, pues me pueden escribir en mis redes sociales. A mí me pueden encontrar como Daniel Gutiérrez en Facebook, en Instagram, y ahí ya me pueden contactar y pues yo con gusto puedo prestar mis textos. Claro que sí, sí, pues aquí invitando al público, aquí en pantalla de hecho pueden ver el Instagram de Daniel y también pueden ver el Instagram de La Esfera Dorada, que también es un proyecto que tiene Daniel. Ahí pueden entrar y van a encontrar también los enlaces para YouTube, para Facebook, para, bueno, para las redes y tiene también muchos videos ahí en La Esfera Dorada, ¿verdad, Daniel? En este proyecto que analizan textos, películas también, entrevistan dramaturgos, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, este proyecto de la Esfera Dorada inició en el 2018, a finales de 2000 o principios de 2018-19, eh, porque en mi maestría en artes escénicas, que la realicé allá en la Universidad Veracruzana, mi tema de tesis es sobre la crítica teatral en Monterrey, sobre las notas del periódico, las críticas, las reseñas. Y pues mi doctor de tesis me preguntó que si yo había escrito críticas, entonces fue donde dije, creo que puedo también explorar esa área y creé primero este blog de la Esfera Dorada. No me quería meter primero al teatro, entonces empecé haciendo unas reseñas de series de televisión, pues para empezar ahí a tener un poco más de confianza a la hora de escribir y de analizar. Y poco a poco fue que pasé de las series, de las películas al teatro y del teatro a la literatura. Es decir, como las cosas que a mí me gustaban, pues empezar a hacer una crítica, una reseña o una nota. Entonces fue que empecé con esto del proyecto de la Esfera Dorada y poco a poco pues fue abarcando más el área de teatro hasta que después de lo escrito se realizó el canal de YouTube y del canal a la página y luego a la fotografía escénica, que también ahí es donde en Instagram pueden ver las Ujú. fotografías que he tomado, porque lo que me interesa a mí es la documentación teatral. Entonces, la crítica como archivo de un suceso es también algo que me llama mucho la atención, porque a veces uno busca referencias de alguna obra no actual, puede ser una obra Ujú. ya de algunos años, y te puedes encontrar una nota y a lo mejor una reseña, pero hay aspectos ahí que se pueden escapar y que quisieras también como ver, o no hay tantas imágenes, no hay tantas fotografías, sobre todo antes, ¿no? Ujú, De ujú. algunos años para atrás, porque ahorita sabemos que hay mucho acceso a la fotografía, entonces podemos encontrar más información de las obras, más imágenes, pero como archivo, como documento, para mí es importante preservarlo, para mí es importante que haya un registro de lo que se hizo, que exista un análisis de lo que está sucediendo, y esto es el proyecto de la Esfera Dorada. Ahorita está en pausado porque afortunadamente Jennifer Peña, quien realiza conmigo este proyecto de la Esfera Dorada, y yo estamos afortunadamente teniendo muchos proyectos teatrales y hemos estado teniendo mucho trabajo, entonces hemos estado un poco en pausa porque tú sabes, todo esto de las redes y de mantener una página o un canal es su trabajo, o sea, es dedicarle tiempo, es dedicarle planeación, saber cuándo, a qué hora, ¿no? Y es sacrificar a veces algunas cosas. Y bueno, nosotros afortunadamente nos ha ido bien con ello. Eh, en pandemia o pospandemia, sí ya había pasado un poco la pandemia, estábamos saliendo.
ganamos un estímulo que se realizó aquí en Conarte, justamente para proyectos independientes de cultura. Nos dieron un estímulo para pues, continuar con este proyecto. También realizamos entrevistas, tenemos un podcast que está tanto en YouTube como en Spotify y Ujú, en todas las Apple Podcasts, Google Podcasts y todos estos podcasts. ujú. Eh, ahí nos pueden encontrar como La Esfera Dorada. Tenemos hasta ahorita dos secciones, una donde reflexionamos sobre ciertos temas de la área del teatro, es decir, la dramaturgia, la actuación, la iluminación, las escuelas, la investigación escénica, etcétera. Y tenemos entrevistas con actrices, actores, directores, dramaturgos de aquí de Monterrey. Sobre todo eso queremos visualizar a los artistas locales, ¿no? Principalmente para que conozcan qué es lo que están Claro, realizando, quiénes son, cómo nos pueden encontrar, etcétera, ¿no? Porque pues es muy importante también apoyarnos entre nosotros porque, y ayudarnos a que se conozca nuestro trabajo, ¿no? Porque claro. pues a veces si no hay tantos apoyos o si no hay tantos áreas dentro de esto que es la divulgación del arte, pues nosotros podemos también iniciar en eso, así como tú lo estás haciendo. Sí, muy importante podernos apoyar, como dices, y divulgar el arte, ¿no? Como se quedan cortos, pues todos esos apoyos y como mencionabas hace rato, también esta cuestión de irlos encontrando, pues no siempre, ¿no? No siempre te caen, entonces, pues qué mejor red que entre nosotros como artistas, ¿no? También ayudándonos a difundir. Así que bueno, pues sí, pues Sí, felicidades también por esta iniciativa de la Esfera Dorada, Daniel. Invitamos al público a que se suscriban ahí al canal de la Esfera Dorada, a que sigan a Daniel ahí en sus redes, en Instagram y también el de la Esfera Dorada para que estén bien al pendiente pues de todas las publicaciones, también se enteren de cuando hay puestas en escena, si andan por Monterrey o bueno, si en algún momento también alguna de estas piezas se realiza en algún otro estado, pues estén también muy al pendiente. Daniel, pues muchas gracias por esta plática, por pues venirnos a contar sobre ti. Nos ha dado mucho gusto también enterarnos precisamente de este premio que acabas de recibir. Muchas, muchas felicidades por tanto esfuerzo y por este reconocimiento, Daniel. ¿Quieres dirigirte al público en estos últimos minutitos que nos quedan? ¿Algo que quieras tú decir, invitar, aconsejar, lo que tú gustes? Pues yo invito al público que esté escuchando y viendo este video que asistan al teatro, que apoyen al arte, que se acerquen a los espacios culturales que existen, sobre todo porque el público es lo más importante. Si no hay público, si no hay personas que asistan a una exposición, que vayan al teatro, que escuchen a una sinfónica o que se involucren en un taller, pues realmente nosotros no tenemos razón de ser. O sea, sí tenemos en una cuestión romántica de expresar nuestras emociones, pero si nadie las ve, nadie las escucha, la expresión pues queda a medias, ¿no? Porque, como dije, esto es algo en conjunto, entonces invito a la gente, al público que asista a consumir arte, cultura y que pues esto también es un apoyo y que si les gusta lo que es, compartan, porque también eso es importante, entre más personas hablen y compartan sobre esto, más personas se pueden enterar, más personas pueden acudir y nosotros más trabajo podemos tener, más proyectos y productos culturales podemos otorgar. Y pues nada, que si también están interesados en escribir, en dirigir, o en actuar, o en otra área del arte, pues que se atrevan a hacerlo. Ahorita, afortunadamente, con las redes sociales tenemos mucho acceso a muchos talleres, a muchos cursos, ya sea en línea, ya sea presencial, y que busquen, ¿no? Principalmente en las casas de cultura o las instancias que estén en su lugar de origen, y ahí pueden ver si toman un taller o si quieren escribir y pues que se atrevan, ¿no? A final de cuentas es eso, atreverse
decidirse y aventarse, es como aventarse al vacío, ¿no? Porque no sabes qué va a haber, no sabes qué te vas a encontrar y a lo mejor surgen cosas muy positivas, sobre todo. Hay que pensar que vamos a encontrar cosas positivas y eso, que se avienten. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y bueno, al público, muchas gracias por haber estado aquí en la plática. Ayúdenos de favor a compartir. Seguramente esta plática le va a servir mucho a alguien más, así que ayúdenos a difundir de favor para que pues conozca más gente todo lo que se está haciendo aquí en arte en nuestro país. Así que pues muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, Daniel, que tengas un excelente día y pues seguimos en comunicación. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, hasta pronto.